Y hay, pues sí, esto que le llaman ahora maromas o no sé qué tanto, ¿no? Maromas de tanto de los consejeros, en particular de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, para tratar de explicar por qué eh, la encuesta del INE no se había puesto a disposición. Tan sencillo, digo, ahorita pueden decir lo que quieran, tan sencillo, tan simple, como que en el timeline, es decir, en los tweets del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, como se lo dijimos el día de ayer, ahí no está la encuesta. Pero sí está, es decir, él sí promociona encuestas. Está la encuesta del periódico Reforma. Si usted siguió aquí los últimos días, se dio cuenta que nosotros no estábamos enterados, comentamos la encuesta de Reforma en antier, y luego de repente, carajo, espérate, empezó a caer la información de lo de la encuesta. También a partir de una primicia del País. El País es el primero que lo publica. Ajá. Ya estaban moviéndolo entre los de Morena porque lo habían pedido horas antes. Sí, y afortunadamente el País se dio cuenta y luego lo agarramos nosotros, lo levantamos en tiempo real. Antier. Así, tal cual, minutos después de que había salido, aquí se lo mostré, en la pantalla se lo mostramos y finalmente terminó siendo pues este escándalo que no es menor, Álvaro, porque sí habla de muchas cosas, explica también muchas cosas. Yo digo que lo primero y lo más importante es la falta de honestidad. O sea, hay una deshonestidad brutal. Yo encargo con dinero público un sondeo que no sale bien, promociono la encuesta torcida. Para mi gusto, la pregunta de Reforma está torcida porque claramente se ha dicho que no se trata de desaparecer al INE, pero si le preguntas a la gente, yo mismo dije, oye, si me pregunta alguien, me habla el periódico Reforma, oiga, que vamos a desaparecer el INE, ¿usted qué piensa? No, pues no lo desaparezcan, no sean así. Yo lo primero que mi reacción sería esa. Entonces hay una falta de honestidad porque sí, Lorenzo Córdoba, ahí está su timeline, no hay manera de que le agregue, sí le puede quitar, pero no le puede agregar. Promocionó la encuesta de Reforma, pero nunca dio a conocer, ahí está su cuenta de Twitter, nunca dio a conocer esta otra encuesta que le era adversa. Entonces sí hay falta de honestidad, entre otras cosas, señor Delgado. Yo lo que reitero es que este ocultamiento de una encuesta pagada con dinero público, mandada a hacer por el Instituto Nacional Electoral, ratifica lo que pues ha sido un comportamiento en muchos aspectos del Consejo General del INE y de manera particular de dos consejeros, del consejero presidente Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama Rendón. Y es una conducta facciosa, escamotearle información de interés público conseguida con recursos públicos, escamotearle a la sociedad mexicana con sus propios recursos, información obtenida con sus propios recursos, es una conducta facciosa que se aparta de los principios constitucionales que rigen la actividad electoral. Aquí no es un asunto de criterio, es un mandato constitucional, Alejandro, que los consejeros electorales actúen con estos principios que establece la propia Constitución. Voy a decir cuáles son estos principios constitucionales de la actividad electoral que involucran, obviamente, no solo a los miembros del Consejo General del INE, sino a todo el personal que organiza en el INE las elecciones y también en los consejos estatales o en los soples, pero que también obliga a los magistrados electorales en las salas regionales y en la sala superior. Los principios constitucionales son los siguientes: imparcialidad, es decir, actuar sin dolo
actuar sin, sin lógica de facción a favor o en contra de partidos, de candidatos, de ciudadanos mismos. Es decir, mantener una conducta de neutralidad ante contendientes. La legalidad, es decir, atenerse, actuar con el principio de legalidad. Los servidores públicos, y a veces se les olvida a los servidores públicos, solo pueden hacer lo que la ley expresamente les ordena, a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer exactamente todo lo que la ley no les prohíbe. Esa es una diferencia entre los ciudadanos y los servidores públicos. Y en el caso de las elecciones y los servidores públicos de materia electoral deben actuar apegados a la legalidad. ¿Qué otro principio? La independencia, es decir, no responder a criterios de grupos, de poderes, de facciones, sino ser efectivamente independientes, libres, soberanos en su conducta. Otro principio constitucional, la objetividad. Efectivamente, también la autoridad electoral, los servidores públicos electorales deben ser efectivamente objetivos en su comportamiento y en su interpretación de la ley. Y por último, el principio constitucional de la certeza. Dar que no haya ambigüedades, que haya, todos sepamos a qué atenernos con esas autoridades. Y esos principios constitucionales con los que deben actuar los servidores públicos en materia electoral, consejeros y magistrados, en muchas ocasiones se han perdido, precisamente porque actúan con una lógica de facción. Ocultar una encuesta que proporciona información de interés público, precisamente porque no conviene a quienes las mandan a hacer o a la autoridad, es una conducta facciosa, es una conducta que, por supuesto, atenta contra los principios de independencia, de legalidad, de imparcialidad, de objetividad y de certeza. Y eso es exactamente lo que hizo Lorenzo Córdoba, el propio consejero Ciro Murayama, que ha dicho que no se ocultó. Él perfectamente sabía de los resultados de esa encuesta. Y ellos y otros servidores públicos del Instituto Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, si no les preocupaba, concluyo, si no estaban ocultando, ¿por qué con absoluta conducta facciosa el consejero presidente da a la difusión, a la publicidad pública, una encuesta ajena? Porque si le conviene la de Reforma. Esa es una conducta parcial, facciosa, que revela lo que es este personaje que se va a ir ya, haya o no Reforma, se va por fin del Consejo General del INE empezando abril. Vámonos. Bueno, por otro lado, hay un falso debate con respecto a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. O sea, escucho en algunos sectores que plantean que la reforma en realidad tiene como dedicatoria la salida de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Yo les quiero recordar que a quienes piensan así, por un lado hay un grupo que es en la academia
que lo plantea así, que son académicos, de esos articulistas académicos que tienen espacios en televisión, en radio, que cobran en el CIDE, en el Colegio de México, y además cobran en los periódicos, y además hacen libros, y ganan becas y todo. Y se reparten los premios entre ellos. Esa élite que tiene muchos años, muchos décadas, jugando a ser demócratas y jugando a ser de centro democrático, y defienden las instituciones y marchan y convocan, no sé si marchen, pero sí convocan contra la dictadura y demás. Esa élite que tiene tomado las instituciones, pues ellos promueven mucho esta idea de que se trata de una reforma para echar a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Pues serían muy tontos los que presentaron, porque son varias las reformas, pero en particular sería muy tonto el gobierno federal y el presidente de México si planteara una reforma que va a tener un impacto brutal en la vida democrática del país, anclada en dos personajes que ya no valen ni siquiera la pena. Ellos han hecho todo lo posible por perder el crédito frente a los ciudadanos como árbitros imparciales, y se han convertido en figuras de la política mexicana o de parte de la oposición, algo que no debieron haber hecho, pero que lo hicieron. Es casi imposible hablar con ellos. Yo oigo las preguntas que se les hacen, y es casi imposible ya escuchar eso sin estarse imaginando que está detrás Claudio X González, que están detrás los intelectuales que son opositores de AMLO. O sea, son ya pues parte de la oposición, y está bien, es una decisión propia, más que por fortuna pues ya están terminando ellos mismos su rol en el INE. Les quiero recordar a los que plantean eso desde la academia que es una falta de honestidad decir que es posible que incluso no impacte ni siquiera a ellos la reforma, porque les quedan exactamente el día de hoy 5 meses. O sea, ellos se van el 3 de abril. Hoy estamos a 3 de noviembre, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo, 3 de abril. 5 meses. Es muy probable que la reforma ni siquiera tenga que ver con ellos. O sea, ni siquiera los impacte, que se queden o que se vayan con la reforma, ni siquiera es importante, creo yo. Y hay un falso debate, por un lado, como digo, de esa élite que sabe perfectamente que la reforma no es por ellos, pero por el otro lado, porque también hay ignorancia. Hay muchos con mucha ignorancia que están planteando la idea de que no puede ser posible que el gobierno haga una reforma para echar a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba en venganza brutal por... No es cierto. O sea, es tal cual, con cariño le digo a los que son ignorantes del tema. O sea, es muy probable que incluso se dieran los tiempos, que pasara como pasa el agua, como pasó la reforma ahora a la ley del trabajo para las vacaciones. Si pasa así esta reforma, si no hubiera, como se espera, un gran debate, es muy probable que ellos se vayan sin que les impacten un solo centavo en un solo día de su trabajo dentro del INE. Es muy probable que no le alcance al 3 de abril a aplicar esta reforma. Es muy probable incluso, fíjense nada más, según lo que yo he estado oyendo, que la reforma no impacte ni siquiera las elecciones, las de Coahuila y la del Estado de México. O sea, que trascienda esas elecciones para no generar ese ruido y la manden con un transitorio a su aplicación, o empezar a aplicarla ya por septiembre del próximo año, es decir, casi dentro de un año. Estamos hablando del 3 de noviembre. Me regreso a la argumentación. No puede tener, dicho en buen cristiano, no puede tener esa dedicatoria porque simplemente ya no les alcanzó. Y además, ¿quién quiere echar a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba? Yo creo que ya en el gobierno no existe ni siquiera el interés de que salgan. Si es que lo hubo, yo creo que no existe ese interés. ¿Por qué no existe ese interés? Porque todos los días, Álvaro, como lo vimos esta semana, todos los días hacen ellos el trabajo para irse denigrando a sí mismos, para ir exhibiendo que han trabajado de manera facciosa y que han encontrado
siempre la manera de justificarse a sí mismos y de plantearse como los rostros de la democracia, la esencia de la democracia, y no lo son. Y cada día que pasa, Álvaro, yo les diría hasta denles unos meses más, que no se vayan el 3 de abril, que se vayan allá más adelantito, porque cada día que pasan terminan de deslavarse a sí mismos. Yo a Ciro, de Ciro yo en realidad casi ni lo sigo, ni me interesa mucho, pero sí a Lorenzo Córdoba, porque es un personaje, digamos, que tiene un respaldo y una representación muy específica. Pero Lorenzo Córdoba en particular, creo yo, él se encargó de ir perdiendo, de calentarse y perder los estribos. Y qué bueno. Fuera máscaras, pues que se vaya mostrando exactamente cómo es. Aquel Ciro, aquel Lorenzo Córdoba vociferante que daba manotazos y demás, Álvaro, ¿era necesario? Aquel que estaba diciendo, no crean ustedes que... Bueno, ¿era necesario? Yo creo que, y solamente... es más, que se revelara, que escondieron la encuesta, era muy necesario también. Entonces, sacarlos de la jugada, es quitarles tiempo para que se exhiban. Y yo creo que cada día, para bien de la democracia mexicana, se exhibe que estos dos personajes en particular, hay más, por supuesto, y ya hemos hablado mucho sobre ese tema, pero estos dos personajes en particular, Lorenzo Córdoba, tomó partido. Y pues es honesto decir que tomó partido de nuestra parte, pero también es honesto de él irse descubriendo. ¿O cuál es el problema? Salvo que está dentro del INE, pero eso ya lo sabíamos. ¿Pero cuál es el problema? Entonces, no hay no es cierto que hay una dedicatoria. Sería una tontería del gobierno, de los actores políticos que participan en esta discusión, considerar siquiera que esta reforma tenga la dedicatoria de correr a dos que ya se van. De hecho, se van 4. Exacto, es correcto, se van 4. A ver, es muy importante, usted que nos escucha y que nos ve, entender efectivamente lo que dice Alejandro. Porque en efecto hay una escandalera, alguna deliberada, otra y por de mala ignorancia, fe, sí. y otra es la ignorancia. La deliberada, la de mala fe, es generar efectivamente un clima de crispación, haciendo creer que con la reforma se busca efectivamente atacar las instituciones quitando a los consejeros electorales. No. Con reforma o sin reforma, 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral dejarán el cargo el 3 de abril, en 5 meses exactos. Y, por supuesto, quedan todavía otros 7 consejeros electorales que tienen diferentes periodos para ejercer su encargo. Quedan 7, se van 4, son 11, que sí es una multitud. Ahora, ¿quiénes se van? Pues como está previsto, se va el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, quien llegó al cargo de consejero en 2011, es decir, 12 años como consejero electoral. Ya, por favor, ya. 12 años. Se va también, porque concluye su periodo con o sin reforma, Ciro Murayama Rendón. 2 impulsados por el PRI y por el PRD. Y se van 2, la consejera Adriana Favela Herrera, también muy proclive al PRI, impulsada por el PRI, se va. Y se va también José Roberto Ruiz Saldaña, un consejero electoral que llegó por el PAN, que se había acercado un poco a Morena y que cuando no lo hicieron rector de la Universidad Veracruzana, se juntó con Lorenzo Córdoba. Ay, 4, híjole, mano, qué 4 consejeros. Esos 4 consejeros ya se van. Que no nos preocupe a dónde se van. Ya le hemos informado aquí que Lorenzo Córdoba se va al Consejo General, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque de manera ilegal
le guardaron la plaza, violando la ley, violando la normatividad, violando, pues, principios de honestidad, hombre. ¿Qué necesidad de tener otra mancha solamente por irse a otra élite dorada? No, bueno, ahí está la respuesta, pues cómo no. No tienen llenadera, no Pues tienen claro que llenadera. valía la pena, pues va de una élite dorada a la otra.